Muy buenas gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad les quiero hablar acerca del mod de gráficos, que hasta la fecha considero es el mejor ENB Series, que existe para GTA San Andreas, y se trata nada más ni nada menos que el SA DirectX, en su versión 3.0. Una aclaración importante, es que si bien trae varias mejoras respecto a su versión anterior, de la cual ya hablé en su tiempo en el canal, hay que tener en cuenta que lo que verán aquí, es una versión beta del mismo, ya que sigue en desarrollo, y todavía no ha sido liberada al público, por lo cual la única forma de poder probarla es a través del Patreon de Macarus, que es el autor. Dicho eso, podemos empezar a conocerlo. Por si aún no conocen al DirectX, es un mod de gráficos muy realista, el cual llegó a ser el más descargado en la página GTA Insight, ya que destacaba en aspectos como la iluminación, sombreado, y en la calidad del agua, pero su versión antigua ya tiene más de 5 años, y desde entonces ha mejorado bastante. Está claro que lo más importante, para que realmente se le pueda dar uso, es que pueda correr a una tasa de cuadros estable, y aunque en este aspecto el motor de GTA San Andreas lo limita bastante, la mayor parte del tiempo en mis pruebas estuvo rondando los 50 FPS, sin utilizar otros mods que cambien modelos o texturas también. Debo mencionar que esto se hizo con la tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB de RAM, y con el procesador Ryzen 3600X, pero esto solamente lo digo para que se hagan una idea, ya que no hay una lista de requisitos oficial, pero es recomendable tener una buena tarjeta gráfica. De todos modos, así como pasaba con la segunda versión, aquí también se incluyen distintas configuraciones, desde la más ligera, hasta la de mayor calidad, para utilizar la que más se ajuste a cada uno. En este caso grabé usando la configuración Ultra. Y por si acaso, también hay un plugin que les puede ayudar a ganar unos pocos frames más. Uno de los aspectos en los que se puede apreciar una gran mejoría y bastante trabajo detrás, es en el cielo, pues ahora cuenta con nubes volumétricas, increíblemente detalladas, que incluso parecen de un juego actual. Eso sí, con el cambio al ciclo del tiempo, de pronto se pierde un poco el detalle original del juego, de que en cada ciudad tuviera una tonalidad diferente, pero a pesar de eso siento que el resultado está muy bueno. Otro aspecto, en el cual se nota que estuvo trabajando bastante el autor del mod, es en los rayos del sol, o también conocidos como God Rays. Se aprecian demasiado cuando un objeto se interpone a la luz que emite el sol, especialmente con los árboles, aunque también se logran efectos bastante llamativos en lugares como este, pues pasan a través de la ventana. Y aunque podríamos pensar que este efecto es exclusivo de la mañana y de la tarde, por lo visto también fue implementado en la noche, pues con la luz que emite la luna se produce de igual forma. Otra característica que fue implementada para esta versión, es la oclusión ambiental, la cual no viene activada por defecto, y hay que hacerlo manualmente, accediendo al menú de configuración del ENB Series, pulsando las teclas Shift y Enter. Esta es una técnica de iluminación que utilizan los juegos actuales, aunque en San Andreas añade muchas sombras en los bordes y esquinas de la mayoría de modelados, por lo que se llegan a producir efectos bastante extraños. Por ejemplo, al observar las casas y edificios desde la parte alta teniendo activada esta opción, da la impresión de que algunas casas y ciertas estructuras se vuelven blancas o grises. También hace resaltar aún más la baja cantidad de polígonos del mapeado, pese a que este ya era un problema que tenía el DirectX desde su versión anterior. Por cierto, para mejorar las texturas decidí utilizar el mod conocido como Rorschach Project, el cual es un pack bastante grande y mejora casi todo, al mismo tiempo que intenta mantener la esencia original. No recomiendo mucho los mods Insanity, ya que bajan demasiado los FPS, por lo que para jugar frecuentemente usando el DirectX esta sería una mejor opción. Solamente utilicé uno de estos para mejorar la vegetación. En cuanto a los efectos visuales del agua, siguen siendo demasiado buenos, prácticamente los mismos de la versión anterior, con excelentes reflejos y una tonalidad natural, complementándose muy bien con el cielo. También debo decir que al nadar por debajo del agua se ve un poco raro, todo se pone de una tonalidad verdosa, pero se ve muy oscuro, incluyendo a los peces y otros animales que se encuentran ocasionalmente. Incluso con vegetación marina se ve extraño.
Con la lluvia es un poco más de lo mismo, charcos con excelentes reflejos, y se pueden apreciar las gotas cayendo al suelo y salpicando, y aunque esto ya lo habíamos visto en la versión 2.0, actualmente cuenta con nuevos añadidos, como lo son las gotas de agua que aparecen en la pantalla, o lo más destacado, que ahora las gotas de lluvia se deslizan por la superficie de los autos. Este es un gran punto a favor, pues antiguamente tocaba utilizar autos con una capa de pintura que simularan el efecto. El sistema de iluminación es bastante bueno, pero el sombreado no tanto, pues aunque algunas sombras cuentan con bastantes detalles, realmente todavía tienen un problema que es bastante incómodo. Este sistema de sombras es conocido como Complex Shadows, con el cual se puede apreciar que todo interactúa en tiempo real, pero que al mismo tiempo falla en gran medida, pues muchas veces dependiendo de la posición de la cámara las sombras desaparecen. Aquí sí no ha habido ninguna mejora respecto a la segunda versión, pero supongo que es porque el ENB, que es desarrollado por Boris Vorontsov, no ha recibido nuevas versiones, y precisamente en este se basa el DirectX. Aquí sí es inevitable mencionar que el RTX Remix y el Render Hook hacen un mejor trabajo en este aspecto. En cuanto a la noche del DirectX 3.0, hay algo más por decir, y es que sigue siendo muy parecida a la de la versión anterior, pues todavía no implementa sombras nocturnas, y la iluminación del juego como la de postes y demás, se ve muy mal. De hecho, empeoró en este aspecto respecto a la versión 2.0. Por ejemplo, un mod conocido como Project 2DFX, que añade luces al mapeado nocturno, para que genere un efecto similar al de GTA V, no destaca absolutamente nada al usar esta versión, pero en la 2.0 sí quedaba bastante bien. Por eso como aún sigue en desarrollo, espero que no se olviden de mejorar esto. En cuanto al clima con neblina, siento que tiene algo interesante, en gran parte porque la distancia de dibujado se reduce, y desenfoca a lo más lejano, pero creo que el cielo también tiene que ver bastante. Sin embargo, la tormenta de arena es el caso contrario, pues apenas si se logra ver un poco de polvo en el aire. La iluminación de los interiores no está tan mal, pero algunos objetos se ven a través de las paredes con transparencia, y todavía se mantiene el bug que hace que la lluvia afecte a estos lugares. No he probado si la corrección de Mixmods que se usaba para la versión 2.0 funciona aquí también, pero supongo que sí. Incluso cuenta con Motion Blur, o desenfoque de movimiento, aunque no es tan evidente, pero se puede apreciar mucho al hacer los saltos únicos. Finalmente, creo que no hay mucho por mencionar acerca de los reflejos de los vehículos, pues son bastante buenos, pero podría decirse que son similares a los vistos en la versión anterior. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita si todavía no lo hacen. Nos vemos pronto con más.